Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión te enseñaremos cómo convertir números de decimal a binario con parte fraccionaria. Tomemos el número 8.6. Este se representa con el subíndice 10 para indicar que su base es 10 o decimal. Para estos casos se debe manejar la parte entera y la parte fraccionaria por separado. Para trabajar la parte entera, iremos llenando la siguiente tabla de la siguiente manera. Se coloca el 8 del lado de los números decimales. Como es un número par, se coloca un 0 del lado de los números binarios. Después, se divide el número decimal entre la base a la que se quiere convertir, es decir, 2. Esto nos da 4. El cual se coloca en la tabla del lado de los números decimales. Como es un número par, se coloca un 0 del lado de los números binarios. Después, se toma el número decimal y se divide entre la base, que es 2. Esto nos da 2, el cual se coloca en la tabla del lado de los números decimales. Como es un número par, se coloca un 0 del lado de los números binarios. Se toma de nuevo el número decimal y se divide entre la base, que es 2. Esto nos da 1, el cual se coloca en la tabla del lado de los números decimales. Como es un número impar, se coloca un 1 del lado de los números binarios. Se toma el número decimal, y como es impar se le resta 1. Dado que el resultado de la resta es 0, hemos terminado con esta parte. Para la parte fraccionaria se toma el punto 6 y se multiplica por la base a la que se quiere convertir, es decir, 2. Esto es igual a 1.2. Después se toma la parte fraccionaria del resultado obtenido y se multiplica por la base, que es 2. Esto es igual a 0.4. Después se toma la parte fraccionaria del resultado obtenido y se multiplica por la base, que es 2. Esto es igual a 0.8. Después se toma la parte fraccionaria del resultado obtenido y se multiplica por la base, que es 2. Esto es igual a 1.6. Después se toma la parte fraccionaria del resultado obtenido y se multiplica por la base, que es 2. Esto es igual a 1.2. Como se observa, a partir de aquí los resultados van a ser los mismos como se muestra a continuación. Por esta razón, nos detendremos con estas operaciones. Otra razón para detener este proceso es que el resultado sea igual a un número entero, o que la parte fraccionaria sea muy cercana a 0. El siguiente paso es armar el número binario que estamos buscando. Para ello, vamos a la tabla de la parte entera y tomamos los valores binarios de abajo hacia arriba como lo indica la flecha. Así, la parte entera del número binario queda de la siguiente forma. Ahora, para la parte fraccionaria, se toman los valores que se encuentran en rojo de arriba hacia abajo como lo indica la flecha. Así, la parte fraccionaria del número binario queda de la siguiente forma. Como la parte fraccionaria es un número periódico, se le coloca un guión en la parte de arriba para indicar que se repite indefinidamente. Recordemos que los subíndices nos indican en qué base se encuentra el número. Para el caso del número 8.6, es 10, por ser decimal. Y para el número equivalente binario es 2. Ahora ya sabes cómo convertir números decimales en binario con parte fraccionaria. Apóyanos regalándonos un like, suscribiéndote y activando la campanita para que estés al día con nuestros videos. Esto fue, Programando con GLSoft, ST, Servicios Tecnológicos.